palabra a la iglesia que he titulado Aprendiendo a discernir los tiempos de Dios. Vamos a meditar a lo largo de estos minutos en lo que el Señor habla con respecto a por qué para Él es importante el tiempo. Y vamos también a hablar acerca de por qué en la historia universal también ha sido un tema tan importante. Y vamos a converger en los puntos en donde, ¿cómo hacemos como iglesia, como personas, como nación, para discernir cuál es el tiempo en el que nos encontramos de forma personal, de forma familiar, de forma eclesiástica, como nación? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios manda? Dice la Biblia en Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 11. Le leo. Dice así: el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, conoce a usted y a mí como hombres, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando Dios habla de que todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, es importante entender cuál es el concepto que se traduce como tiempo en la palabra. Usted seguramente ya ha escuchado eso, pero repasémoslo. El concepto de tiempo para el Señor se marca desde dos diferentes conceptos. Cuando usted va al libro de Génesis y usted estudia la palabra, usted se va a dar cuenta de que Dios en el día primero dice: se haga luz, y es la luz, y Dios separa la luz de las tinieblas. Y luego en el segundo día Él sigue creando y crea la separación de los mares. Y en el día tercero Él crea toda clase de hierba y hace que toda semilla dé fruto según su género. Y ese es el día cuarto, que Dios crea el sol y la luna, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para que los hombres podamos contar los días y los años. Dice el libro del Génesis 1:14. Lo crea de esta manera para que los hombres podamos también estar apercibidos de las estaciones. Nótese en la palabra cómo Dios ya contaba el tiempo antes de que existiera un sol sobre el cual la tierra girara, y contaba los días independientemente de que existiera un día y una noche. Hay un reloj en lo alto que mide el tiempo de una manera diferente y que lo define de una manera como Dios lo estableció desde el principio hasta el fin. Es muy interesante saber que el tiempo de Dios no está limitado por nuestro tiempo, sino que el tiempo del hombre está determinado. Desde que nace, dice Eclesiastés 3:11, hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para reír, otro para llorar. Hay un tiempo que Dios definió para que cada uno de nosotros podamos estar tristes y también para que podamos celebrar, bailar, danzar, como dice la palabra. Hay un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Pero cuando Dios, volviendo al punto, habla de que Él hizo todo hermoso, ¿a qué se refiere? Porque no es hermosa la guerra, ni es hermosa la traición, ni es hermoso un divorcio, ni es hermosa una enfermedad, ni hay belleza en la traición, etc. Entonces, porque Dios dice que todo lo hace hermoso en su tiempo. El concepto que bíblicamente se utiliza para definir el tiempo de Dios se refiere al concepto que emana de una palabra que viene del griego que se llama kairos. Es decir, el tiempo de la visitación del Señor en nuestras vidas. Todos tenemos una fecha de registro cuando usted nació y nadie sabe la fecha en la que se va a ir. Pero está definido que todos nosotros vamos a, en un momento, sepamos. Es muy interesante saber que cuando el Israel como pueblo entra en un sistema de oración pagana que hace que el Señor se ofenda hasta tal grado de que Él decide simplemente hacer que su pueblo sea cautivo por diversos imperios a lo largo de muchos siglos. En consecuencia,
Cuando Israel estuvo cautivo por los babilónicos, tuvo una influencia de ese imperio. Cuando fue cautivo por los medos y los persas, tuvo una influencia. Cuando estuvo bajo control de los griegos, tuvo una influencia sobre el pueblo de Israel. Y esta influencia la vemos prácticamente en muchas cosas. El concepto sinagoga, por ejemplo, no es algo que venga de lo que la palabra, es decir, la Torá, como lo llaman ellos, Dios se lo diera, es algo que viene de un concepto griego. Igualmente, hay una serie de conceptos que se incorporan en la palabra que son influencia cultural de los imperios donde Israel estuvo bajo el dominio por consecuencia de su pecado. Ahora, cuando hablamos del tiempo, es importante entender que la traducción también está afectada por la influencia del griego en el texto. En consecuencia, en Grecia, y esto fue algo que los griegos determinaron, a partir de la experiencia, Alejandro el Grande, como lo llama la historia, entendió que no podía repetir los errores que habían cometido los babilónicos y que habían cometido los medos y los persas cuando conquistaron el mundo y se constituyeron como grandes imperios. Él hizo algo diferente. Aparte de ser un genio militar, como la historia así lo reconoce, la grandeza de este hombre no era únicamente enfocada por su genio militar, sino porque él creó un sistema de adaptación o de asimilar y destruir la cultura de las sociedades que ellos tenían bajo dominio a través de un sistema que se denominó helenismo. Así que el periodo griego de dominio de Alejandro el Grande se le conoce como el periodo helenista. ¿Y en qué consistía esto? Ellos se dieron cuenta que cuando ellos llegaban y sometían a un pueblo y les decían, a partir de ahora este no va a ser su Dios, sino que este va a ser su ritual cultico, a partir de ahora esta va a ser su lengua, tarde o temprano se tenían que someter a guerras por causa de insurrecciones, por causa de levantamientos y guerras que surgían como consecuencia natural de que quienes eran dominados se sentían, por supuesto, ofendidos hasta lo más profundo al ver que toda su cultura era así. Ellos encontraron en el helenismo una forma de poder dominar a las sociedades sin entrar en este tipo de conflictos. Lo que hacían era simplemente conquistar y decir: usted sigue exactamente como está, siga adorando lo que usted siga adorando, siga con su lengua, etc. Pero de poquito a poquito les iban incorporando en su ritual político la adoración a sus dioses, les iban incorporando la forma de lengua, es decir, el griego. Por eso es que en los tiempos bíblicos era común hablar en griego. Para los apóstoles, para el Señor, era una lengua conocida, como lo puede ser ahora hablar en inglés, como lo puede ser ahora hablar en francés, o en portugués para nosotros. Eran lenguas dominantes. Y todo esto se da como consecuencia de que ellos se dieron cuenta de que esta adaptación cultural era mucho más redituable que entrar en un conflicto militar y en levantamientos constantes. Así las cosas, parte de cómo la palabra se redacta, se escribe, incorpora entonces la necesidad de que podamos separar lo que en el castellano o español se traduce como tiempo. Es decir, en el griego, kairos y cronos se traducen de la misma manera como tiempo, pero en realidad hacen alusión a cosas que son diferentes. Cronos viene del concepto que desde que usted activa su reloj o el cronómetro para medir alguna medida, una magnitud de tiempo. Eso es el cronos. Es decir, el tiempo en el que usted puede decir: yo nací en el año tal, en el mes tal, en la fecha tal, y aquí estoy. Tengo tantos años, he vivido tantos años, hace tanto tiempo me casé, hace tanto tiempo conocí, hace tanto tiempo nací de nuevo, hace tanto tiempo estoy acá. Ese es el cronos, nos permite entender las magnitudes en términos de días y años. Eso Dios lo instituyó así desde Génesis 1:14. Es muy interesante saber que a lo largo de la historia ha habido toda una controversia también en cómo ordenar el tiempo para que pueda ser entendido. En los tiempos de Jesús no existía el calendario que hoy por hoy nosotros usamos. Existía un calendario muy diferente. De hecho, predominaba el calendario juliano, que venía de Julio César, el gran emperador,
y que ordenaba el tiempo a partir de la constitución del Imperio Romano. Años, muchos años, digamos más bien siglos, acontecieron cuando se dieron cuenta que este calendario no servía para medir bien los tiempos de la paz. Así que por allá, en el año 1800 o demás, hay una persona que calcula el año en el que el Señor nace. Vean ustedes qué interesante, que hay detalles en la palabra en los que Dios hace un énfasis y otros en los que no le interesa. Y uno de los detalles que a mí me llama la atención, que a mí me interesa hablar, ni le interesó a ninguno de los evangelistas entrar en detalles cuándo Jesús nació. A él no le interesó hablar de eso. La razón es porque simplemente no quiso hacer. Para todos nosotros es claro saber la fecha en la que nosotros nacimos. Y hay indudablemente una serie de discusiones que por hoy existen entre las escuelas teológicas de cuando Dios nació. Inclusive los astrónomos se meten a meter la mano y dicen, no, es que esto se tiene que calcular con base en esta estrella, que es la que se supone fue la que vieron los reyes de Oriente, los magos de Oriente, perdón, para determinar el nacimiento del Señor. Así que la discusión hace que unos crean que sea en diciembre, otros que sea en abril, otros que sean en septiembre, y la discusión está. Lo cierto del caso es que si el Señor no puso la fecha es porque a él no le interesa que nosotros discutamos al respecto. Porque lo importante no era el cronos, lo importante era el momento en el que el Dios Todopoderoso se habría de hacer carne, vendría a habitar sobre nosotros y sería aquel Cordero Inmaculado que vendría a ser vital, es decir, sustituto por tu vida y por mi vida, para darle vida eterna. Amén. Así que vean ustedes qué interesante cómo la historia transcurre, cómo los tiempos son ordenados. Hoy por hoy nosotros tenemos una forma de organizar el tiempo donde todos decimos, hoy es 8 de enero del 2024. Y esa es como nuestra medida de tiempo, todos estamos de acuerdo que eso sea así. Pero cierto del caso es que la historia se dio cuenta que si el estaba mal hecho. Hay una desviación que es entre 3 a 7 años de la fecha en la que de verdad se cree que fue la que Jesús nació, que es lo que llaman el año del Señor, o el año Domini en latín. Así que cuando alguien cae en esa tentación de querer estudiar el tiempo y de querer entender la mente del Señor, para poder de una u otra manera intentar ver si logra llegar a cuándo es que al llegar ese día del rapto, cuándo es que el Señor va a hacer un determinado evento, terminan cayendo en un terrible error. ¿Por qué no nos llamó el Señor a eso? Cuando los discípulos le preguntan al Señor, en el capítulo 1 de Hechos, le dicen, yo creo que todo judío le hubiera preguntado, ¿cuándo es que nos vas a restaurar el reino? Y habla de una realidad cultural, social, profunda y espiritual que en ese momento estaban viendo, de ser dominados por un imperio. Y hace una pregunta muy consecuente con la situación. ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor les da una respuesta muy categórica. Él dice, no les corresponde a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones en las cuales solamente el Padre de Gloria tiene su única potestad. En otras palabras, no metamos la nariz ahí. Sepan que Dios tiene un tiempo perfecto. Y después de esto, ¿qué es lo que les dice? Pues ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en toda la ciudad de la tierra. Eso era lo importante. Eso era realmente el foco en donde nosotros teníamos que poner nuestra atención. Así que, hablando respecto de esto, cuando la Biblia habla de que todo tiene su tiempo, es cierto de que todos, desde la óptica del cronos, del tiempo cronológico, tenemos un momento en nuestra vida para ser fértiles. Usted puede ver cómo los grandes deportistas solamente tienen un pequeño estadio de tiempo para poder ser lo que realmente llegan a ser. Porque al que corre, al que nada, al que juega fútbol, solamente es entre los 20 y 30 años, por ahí, en el estado de tiempo, en donde su potencial físico se encuentra a plenitud. Ya después de ahí, usted puede ver cómo no ganan medallas, cómo no logran competir, cómo los que son más jóvenes logran superarlos, simple y sencillamente porque de la manera natural el cuerpo va pasando por un tiempo de deterioro, que eso es reconocible. Ahora, cuando hablamos
de que el Señor nos ha dado un tiempo en esta tierra y de que hay que aprovechar los tiempos, porque ciertamente vivimos en un mundo que no reconoce al Señor. Es importante también recordar de que al Señor le interesa que sus hijos estén apercibidos. ¿Sabe usted que me llama mucho la atención ahora que pasamos todo este tema de Navidad, todo este tema de Año Nuevo, todo esto? Y después ya nos pusimos a orar y estuvimos leyendo los evangelios en la siguiente al nacimiento de Jesús. Y yo le decía a mi esposa, qué interesante que en la historia, en el contexto cultural de Israel, todo Israel tenía un fervor en aquel momento en el que Jesús nace de que vendría el Mesías. Toda la nación estaba expectante. Pero resulta, según nos cuenta el Evangelio de Mateo, que no es ningún judío, sino que son reyes de Oriente que básicamente se trasladaron por un territorio que es de 1600 kilómetros. Algo que usted calcula. Eso es como de viajar de la frontera de México a Costa Rica. 1600 kilómetros se caminaron los hombres para poder llegar ante Herodes y decir: ¿a dónde está el rey de los judíos? ¿Qué hace? Hace una afirmación, es una pregunta, es una afirmación. Y saben, están seguros de que nació. Y entonces todo Jerusalén se maravilla con derechos. Y lo que se pregunta es: qué interesante que todo el pueblo que tenía que estar con sus ojos abiertos, espiritualmente hablando, y con su entendimiento dispuesto a ver el momento, no lo vieron. Fueron los extranjeros los que lo vieron. Y aquello, no es lo contrario de la historia, si usted no lo conoce, hace que Herodes mande a matar niños. Detrás de todo esto existe una trascendencia que es ese tipo. Es un psicópata, es un asesino, para él no era algo novedoso mandar a matar niños. Pero no era realmente el tema de la familia, pero ya en ciertos casos que nadie se dio cuenta. Todo el pueblo que tenía que estar apercibido de cuál era su momento, no se da cuenta que era así. ¿Y quién se da cuenta? Cuando llevan al Señor, representan ante el templo, solamente ven dos personas, dos de todo aquel enorme contingente del pueblo de Dios. Recordemos, todos seguían haciendo su culto, todos seguían en las sinagogas, todos seguían presentando a los niños para que los iniciaran, todos seguían en sus rituales culticos. Tenían delante de ellos, en ese momento, la visitación misma del Dios, del Verbo de Dios hecho carne. Y solo dos personas logran reconocerlo: Ana, la profetisa, y Simeón, un hombre, dice la Escritura, de quien el Espíritu Santo le había revelado que venía el Mesías nacer antes de morir. Dos personas, y antes de ellos unos extranjeros. Qué interesante es, medito en mi corazón, de que a veces las personas que no son pueblo son las que están más apercibidas de lo que está pasando. Y creo yo, en mi meditar respecto a esta enseñanza, de que es muy importante para nosotros como pueblo estar apercibidos de cuál es el tiempo del Señor para nuestras vidas. Cuando el Señor se presenta ante Jerusalén, ya estando maduro, haciendo su entrada triunfal, Él, después de ser recibido, lo que hace es que llora, se rinde. Y Él dice algo más o menos como esto. Él dice: si hubieras sabido lo que es este día para ti, pero ahora tus ojos están velados. Y esa frase, tus ojos están velados, nos hace pensar de que el enemigo es hábil en ocultar lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está haciendo. Y necesitamos hoy por hoy ser dirigidos por el Espíritu Santo para que en este año, en lo venidero, no sigamos transitando como personas simplemente que comen, hacen, reproducen y se mueren.
sino que podamos cumplir, bendito sea el Señor, el propósito que Dios nos ha puesto como iglesia, el propósito que Dios te ha puesto como familia, el propósito que Dios te ha puesto como ministro, el propósito de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora yo le pregunto a usted, ¿está usted consciente de qué es lo que Dios quiere y demanda para ti en este momento? ¿Estás claro? Hay nitidez en la forma en cómo puedes responder esta pregunta, o se ve como esa situación que me dice, no estoy claro. Y eso no es un problema, es algo que hay que arreglar, y el que lo arregla es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, volvamos un poco al tema de explicar qué es la diferencia entre el tiempo, cronos y kairos. Saben ustedes que Dios, en la habilidad que tiene para explicar sus misterios a nosotros los hombres, divide las profecías en tiempos que se cuentan en años algunas, otras en meses, otras en días. Cuando hablamos, vemos cuando el Señor, por ejemplo, toma a Abraham y le dice, ya todas las promesas, pero al final le trae ninguna. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Tienes que saber que toda tu descendencia va a pasar 400 años esclavo. 400 años. Son 400 años. Si es todo el tiempo, casi que es de la colonia acá. Es un montón de tiempo estando esclavo. Le dice también a Daniel que harán 70 semanas que transcurrirán para el advenimiento del Mesías príncipe. 70 semanas. Y eso se dijo a la por ahí en 445 años de que el Señor viniera. Y por ahí también el Apocalipsis aparece que en medio de la tribulación lleva un paréntesis en el Apocalipsis dice 1260 días. O sea que Dios usa las diferentes medidas, años, meses, días, para poder traer al entendimiento del hombre cuál es el tiempo que más durará. Lo que no nos revela es en cuándo va a ocurrir. Y eso Él lo tiene únicamente en su potestad, como le dijo Jesús a sus discípulos. Él, en su misericordia, sabrá cuál es el tiempo oportuno para que todo el tiempo que conocemos se acabe. ¿Sabes? Simplemente es algo muy interesante saber el tiempo que a usted le preocupa tanto cuando ve el celular. Y dice, son 50 y tantos, 50 y tantos, son las 10. Ese tiempo terminará. El tiempo tiene el tiempo contado, el tiempo cronos. Porque habrá un momento, después de que el Señor vuelva a restaurar las cosas donde el primer siglo dejará de ser, y no habrá sol, ni habrá una luna, sino que el Cordero de Dios, dice la palabra en Isaías, dice la palabra en el Apocalipsis, Él mismo será nuestro lumbrero, Él mismo nos alumbrará. No hará entonces un conteo de días y de noches, porque el Señor mismo nos alumbrará con su gloria. Bendito sea el Señor. Usted le puede alabar y bendecir. Yo le invito a usted a que usted levante sus manos y diga, Señor, dame entendimiento de cuál es el tiempo tuyo para mi vida, Señor. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Ahora, habiendo dicho todo esto, y habiendo hablado del tiempo cronológico, que es el que nos estresa tanto, que es el que nos hace adorar cada cumpleaños, adorar cada año nuevo, etc. ¿Cuál es el tiempo que realmente es importante para el creyente? ¿Cuál es el tiempo que no está escrito en ningún registro? Es el tiempo de la visitación de Dios en nuestras vidas. Usted tiene una fecha de nacimiento, conforme a su carne, usted nació el día tal, el mes tal, del año tal. Pero la pregunta que yo tengo que hacerte es, ¿cuándo tú naciste de nuevo? ¿Cuándo vino el Señor a tu vida y te apercibió de que tenías que arrepentirte? Y hay un día sí, hay un año sí, y un momento donde la decisión se toma. Hay un momento en nuestro existir, no por venir a una iglesia toda una vida, ni por ser el hijo de algún ministro, ni por ser el hijo o la hija de alguien que ha estado todo el tiempo en una iglesia, ni por cantar, ni por predicar. Hay un momento en el que el Señor te toma y te transforma.
¿Usted es consciente cuál fue ese momento para usted? A mí me asusta cuando yo hablo a veces con algunos amigos de otras religiones y digo, ¿usted nació de nuevo? Y ellos dicen, no, es que yo siempre he estado en la iglesia. No, sí, pero ¿en qué momento usted se arrepintió? Dios cuida conscientemente al Señor. No, eso no es así. Yo siempre he estado ahí en la iglesia y siempre cuando uno se pone a ver, usted se da cuenta de que esas personas no son controladas por el Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado. Si usted no se acuerda de cuál fue su momento para con el Señor, para nacer de nuevo, poder ser una cruzada evangelística, poder ser un culto como estos, poder ser en su cuarto, cuando se escucha una predicación que alguien dijo, venga Jesús, usted llegó, sería ese momento. Eso no está escrito en un registro, solo en los cielos. Y ese registro es más importante que cualquier registro en esta tierra, porque vendrá el día, dice la palabra, que los libros de la vida serán abiertos, y si el nombre de Federico Meléndez no está escrito ahí, de nada me sirve haber sido el más exitoso, el más próspero, de nada me sirve estar ministrando de acá. La salvación, el día de la salvación, es algo sumamente importante y eso solamente lo termina el momento en que Dios vino a visitarte, en que Dios vino a convencerte de que tienes que cambiar, de que tienes una vida que entregar. El cambio de Dios viene en nuestras vidas y nos cambia. ¿Está usted consciente? ¿O usted está jugando de venir los domingos a una iglesia a escuchar mensajes bonitos? Yo por muchos años fui así. A mí me encantaba venir a escuchar a los predicadores o a los sacerdotes, porque era católico. Y yo decía, bueno, ¿o qué me salió? Pero para mí fue así. Pero un momento en el que el Señor tuvo mi vida y me transformó y me cambió. ¿Usted se consciente? Yo puedo decirle la fecha. Fue en el año 96, hagan números. Sí, o sea, ¿qué cálculos? La pregunta era muy joven. Una muchacha que era compañera del colegio me invitó, yo siendo católico, ella me invitó a. Y eso es interesante porque ni siquiera que me invitó a una iglesia, yo no hubiera ido, pero me invitó a un campamento de jóvenes y todo el asunto. Hicieron el llamado, yo levanté la mano. Y cuando llegaba un rato de tiempo, pues ahora por mí, yo dije, ¿qué me metí? ¿Verdad? Pero a partir de ello me di cuenta, Dios empezó a trabajar, Dios empezó a transformar, Dios empezó a hacer. ¿Está usted consciente de cuál fue ese día, ese momento? Yo le invito a que usted reflexione y que usted se pregunte. Nosotros en las iglesias, en general, donde usted vaya, usted va a ver que muchas personas no tienen claro esto. Y es de temer. Y si fuese así, yo creo que es muy importante que usted hoy reflexione. Y si realmente un día usted entregue su vida a Jesús y le diga, Señor, yo quiero entrar en el tiempo tuyo. Ahora, avanzando en esto, es importante que sepamos que al Señor le molestó, así lo evidencia el Evangelio de Mateo, cuando llegan los fariseos y los saduceos a preguntar. Y le levantan un escándalo. Y él le responde como solía responder ese tipo de personas. Él dice, vean, ustedes amanecen y ven el cielo despejado, dice, hoy habrá buen clima. Ven el cielo, amanece, está nublado y dice, está nublado oscuro y dice, bueno, está sombrío. Si ustedes pueden discernir los aspectos del cielo, ¿por qué no pueden discernir los tiempos? Y los trata hipócritas, porque hay una necesidad en el ser humano de no solo lo natural, sino también lo espiritual, poder ver cuál es el tiempo agradable del Señor para nuestras vidas. ¿Sabe? Yo a lo largo ya de muchos años de ser cristiano, me he encontrado que la experiencia vívida de las personas, en promedio cristiano, siempre pasa procrastinando, postergando cosas, esperando el tiempo de Dios. Qué bonita manera, después de ya ver la experiencia y los resultados vividos, yo digo, qué bonita manera que tenemos nosotros creyentes para decirle al Señor, no quiero hacer nada, o quiero ocultar mis temores,
Y esa frase es algo que la gente usa constantemente para decir, no vas a esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios pasa. Y pasa. Y puede ser que nunca más. Cuando el Señor llora por Jerusalén, Él dice, si hubieras sabido el día que soy tu paz. Es interesante que el Señor en su amor y misericordia quiere abrir nuestros ojos de todo lo que el enemigo ha puesto y que nos impide ver con claridad. Que este es un año, que este es un tiempo agradable en el cual usted y yo podemos ser activadas, podemos ser activados, podemos venir delante del Dios Todopoderoso y ver su gloria brillar en nuestras vidas, ver su poder por fin brillar en nosotros. Yo quiero decirle algo a usted. Mire, cuando usted hace algo en su propia carne, téngalo por seguro que usted va a durar mucho haciendo lo que usted quería hacer y seguramente no tendrá los resultados que usted desea. Pero cuando usted obra, el tiempo se acelera. Vean, siempre habrán personas más talentosas que usted, gente más adinerada, fuerte, como se quiera sonar. Pero mientras usted oye, usted va a poder más, porque el Señor está con usted. No importa que esa persona tenga un mejor apellido o nombre, sea más reconocido, yo podré más porque yo a través de la oración tengo contacto con aquel que es capaz de hacer a través de mi vida aquello que no es posible para mí, mi habilidad natural, amén, y la habilidad natural suya. Amén. El tiempo se acelera cuando usted y yo nos juntamos. Y cuando usted lo hace así, todo como que se ralentiza, todo se hace lento, usted no va a ver el resultado. No hay peor cosa para usted que orar pidiendo a Dios con un corazón contaminado. Esa oración es tiempo perdido, literalmente. Porque cuando usted ora con el corazón contaminado, usted siempre le va a reclamar al Señor. Usted siempre va a venir a compararse con lo que los demás tienen, que usted todavía no les ha dado. Usted va a venir a entrar en una atmósfera de contienda con el Señor o de pesadumbre, de como querer dar lástima. Usted sabe que los bebés espirituales sufren mucho de eso. Yo me acuerdo cuando yo era un bebé espiritual y yo lloraba de eso constantemente. Y yo decía, Señor, y Dios me respondía. Pero llegó un momento en que yo crecí. Y el Señor, como pasa cuando un hijo crece, no baja. Usted va a pelear. Y usted va a ganar sus batallas. Y usted va a tener que actuar en fe para poder ver los resultados que usted quiere ver, porque es así como funciona eso. Entonces, usted es un bebé, al bebé se le cuida, se le padrina, se le da lechita, se le da palmaditas en la espalda. Pero cuando usted ya pasa a un nivel de madurez, usted tiene que aprender a luchar. Usted tiene que aprender a arrodillarse. Y tiene que aprender a ser sumiso delante de la presencia de Dios. Usted sabe que en este espíritu que opera hoy en el mundo, este espíritu de humanismo tan terrible que le enseña al ser humano a defender de sí mismo, esta es una doctrina terrible que contamina a la gente. Yo hace poco estaba escuchando un predicador y yo decía, pero caramba, señores, que este tipo es como escuchar a los psicólogos estos que salen en los programas de las mañanas. ¡Qué terrible! Sin revelación del Espíritu, sin entender cuál es el tiempo agradable del Señor. Ahora, creo que es muy importante para cada uno de nosotros entender que Dios ha determinado un tiempo para bendecirnos. Dios usa el tiempo también para probarnos que hay paciencia. Qué difícil es ser paciente. Qué difícil, porque para mí es fácil hablar de desanimar cuando no estoy enfermo. Muy fácil. Pero cuando usted está bajo el fuego de prueba, hermano, qué difícil. Pregúntenle a los solteros. Qué difícil es esperar por esa persona amada que usted espere probablemente. ¿Sí? Pero Dios responde, hermano, porque Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Sabe qué? Habrán amigos míos, queridos amigos míos que se han dormido jóvenes, gloria al Señor. Pero yo pasé con ese proceso porque a mí no me permitió pretender que a las personas no se les puede categorizar, ni se les puede
aplicar el mismo proceso. Todos tenemos diferentes procesos en el Espíritu. Para llegarnos a un punto de muerte donde usted pueda entender que solamente sometiéndose al Espíritu de Dios y que es a través de la palabra y de las promesas del Señor que Él va a poner ese momento en el que se te activa y usted puede caminar y decir: calma, Dios me ha visitado. Dios me ha visitado. Hubo un momento de visitación sobre María que cambió su vida para siempre. Hubo un momento de visitación sobre Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, que cambió su vida para siempre. Hay un momento de visitación que cambia nuestra vida para siempre. ¿Y sabe qué? Esperar no es fácil. El tiempo prueba y nos forma en la paciencia. Por eso la paciencia es fruto del Espíritu. A nadie le gusta esperar. ¿Usted cree que la paciencia es algo que puede ser generado por el ser humano? Jamás. Todos nos desesperamos. Todos, cuando vemos que las cosas no salen, entramos en desesperanza. Y es por eso que es importante saber que Dios tiene un tiempo perfecto. Y cuando habla de tiempo perfecto, habla de timing de Dios. Eso significa que nos tenemos que arrodillar. Eso significa que nos tenemos que poner a adorar. Eso significa que hay que tener un corazón rendido. El tiempo pasa y pasará y seguirá pasando y usted seguirá igual. De manera que uno como creyente no busque activarse, no busque venir a arrodillarse y humillarse delante de Dios, no busque venir a limpiar su corazón delante del Señor, para que la fe, la verdadera fe, ahí sí fluya, ahí sí nazca la vida de Dios que Él quiere poner en ti. Usted sabe que a lo largo de mi experiencia como cristiano también yo he podido ver gente que aunque tiene poco tiempo conquista mucho de Dios, y gente que tiene toda la vida de ser creyente, y es como lo dijo una vez un predicador hablando de un creyente que llegó a hablar de que el Espíritu Santo se movía así, no estaba de acuerdo. Yo lo vio y le digo: ese hombre está bien. Y era una persona, pero lo que dijo el Espíritu, ese hombre está bien. No estamos viendo así. Qué interesante. Una persona, si no está conectada con la vida de Dios, puede necesariamente ser sometida a un proceso de añejamiento y no habrá esa vida de Dios viviendo en nosotros. Yo quiero orar y presentar cada día para que usted y yo haya un fluir de vida en este 2024. Que el enemigo no nos tome un año más, que este año sea un año de cambio y de transformación para esta iglesia, que nosotros como iglesia nos podamos parar y ver la bendición del Señor. ¿Saben? Que también yo medito mucho, ahora que uno con el tiempo, ya después de pasar el cuarto piso, uno empieza a ver gente que quería que se va. Y uno dice: claro, hay personas que se afanaron tanto por tener la casa, el carro, lo que no es importante, pero caso de una persona querida que recuerdo que yo inclusive la bauticé y la atacó una enfermedad, y simplemente esa persona, a pesar de que se oró, ayunando, etc., el Señor tenía el tiempo para irse allá. Y después de ahí uno se pone a pensar y dice: caramba, todo lo que es de esa persona pasó a manos de él. Tanto afán, tanto correr, tanto amor por las cosas que a veces tenemos en el corazón, y todo lo que tenía pasó amando a otra persona. Los años pasaron, el Señor que pidió viudo se casó con otra persona. Entonces uno se pone a ver qué es lo que es realmente importante en la vida. Jesús. Usted podrá ser muy exitoso financieramente, intelectualmente, pero sin Jesús todo termina en manos de Dios. Él es el único que preserva para la eternidad nuestras vidas. A mí me llama mucho la atención analizando este tema de cómo la historia y el tiempo han sido tan investigados. ¿Sabe usted que la Biblia dice que para el Señor un día son como 1000 años? Eso es muy interesante y es una realidad.
no solo espiritual, sino que también es algo comprobado científicamente. Cuando Einstein elaboró su teoría de la relatividad, se dio cuenta, cambió todo lo que Newton ha dicho respecto de que el tiempo no es una constante, es decir, una hora no es una hora acá, como lo es en Marte, como lo es en otra parte del universo. El tiempo cambia. Y lo que este hombre Einstein logró demostrar es que si hoy hay dos gemelos que nacen y a uno se le pone una nave que viaja a la velocidad de la luz y otro se queda aquí en la Tierra, si pasan 70 años, el niño que se quedó acá se anciano. Pero el que voló a esa velocidad, a una constante y vuelve a la Tierra, sigue siendo niño. Esa es la teoría de la relatividad, el tiempo relativo. Es decir, que en el tiempo de Dios las cosas transcurren de una manera que es diferente. Ahora, yo quiero hablar de los puntos de conferencia, en donde el cronos de Dios, el cronos del hombre, entra en contacto con el aire de Dios. El mejor ejemplo, cuando Lázaro muere, 4 días dice la escritura que han pasado. Si usted estudia los temas, sabe que a las personas hay que enterrarlas a más tarde el segundo día después de que fallecen. Porque el cuerpo humano, a partir del tercero y el cuarto día, ya entra en un estado de lo que se llama de putrefacción. Es decir, al cuarto día ya el cuerpo está lleno de úlceras, salen gomitas, que es por parte de ese proceso. Entonces María le advierte al Señor, le dice, bueno, antes no, mira, ya tiene 4 días, o sea, hasta que huele Dios, ¿no? A carne podrida. Y al Señor no le importa eso, al Señor no le interesa eso. Él sabe lo que va a hacer. Y camina, va enfrente de esa tumba, se para, da la orden y Lázaro resucita. No era conforme al tiempo cronológico algo que pudiéramos pensar que es razonable, pero Dios actúa así. O sea que a mí me llama mucho la atención ver cómo el Espíritu Santo nos enseña a esperar, a ser pacientes, a no caer en desesperanza, a vivir delante del Señor con una actitud firme y decir, Señor, mi fe está en ti, yo espero en ti. No importa qué es lo que usted como persona esté pasando, como familias que están pasando pruebas duras financiera, de salud. Hay personas aquí que están pasando cosas fuertes y que necesitan ver el tiempo de Dios unirse a la situación que están pasando para llegar a ese punto donde la sanidad es concedida, donde el milagro viene, donde la respuesta de Dios viene, donde la paz por fin viene, independientemente de la circunstancia que esté pasando. El fuego de prueba desaparece y en medio de la vicisitud tenemos tranquilidad porque el Señor está en control. Aleluya. Aleluya. Respecto de discernir, ¿qué características hay en una persona que sabe discernir los tiempos de Dios? Pasamos de la teoría a la vivencia, porque lo importante en la palabra del Señor es la vivencia, los hacedores, no los oidores olvidadizos. ¿Qué características hay? Si usted es una persona entendida del testimonio del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Le hablo, se lo leo para usted. En el contexto, se trataba de que Saúl había sido desechado. Dios había enviado a su profeta Samuel a ungir a David. Y era el tiempo, después de que se había ungido, de que había transcurrido el tiempo, de proclamar a David. Y usted puede ver en Crónicas 12 cómo es que cada una de las tribus aporta hombres de guerra, aporta combatientes para el ejército de David. Pero en el versículo 32 hay algo que llama la atención. Y es respecto de los que son hijos de la tribu de Isaacar. Porque esta tribu solamente aportan 200 hombres, pero ellos eran especiales. Esos hombres tenían la habilidad por el Espíritu de Dios de discernir los tiempos. Dice la palabra en 1 Crónicas 12:22, de los hijos de Isaacar, 200 expertos
en entender los tiempos. Otra traducción es en discernir los tiempos. Que sabían lo que Israel debía de hacer y cuyas órdenes todos sus hermanos la seguían. Vean qué importante es esa persona, ese hombre, esa mujer de Dios, que sabe cuál es el tiempo de Dios para su vida. Usted sabe que el enemigo es experto en venir a ponernos un velo para que cada uno de nosotros se sienta que como que cada año es un año. Cada año Dios trae un avance, trae una nueva vida, trae un nuevo desafío. ¿Podré venir este año? Sí, seguramente vendrán pruebas para algunos, sí, seguramente vendrán las situaciones adversas, pero podremos decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando nosotros, siendo hijas, nos arrodillemos, adoremos, exaltemos su nombre y confrontemos las circunstancias, no nos dejemos amedrentar, vengamos delante del enemigo para decirle: Satanás, se te acabó la fiesta, yo soy hija, hijo del rey, y yo estoy aquí parado, un heredero de salvación y de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Soy el rey. Dígale amén. Bueno, vean que estos hombres, entendidos de los tiempos, sabían lo que le convenía a Israel. Qué interesante cuando una persona del Espíritu se para a tu lado y te empieza a hablar. Hablo de una persona ungida por Dios, no de los bateadores. Hablamos de lo que es del Espíritu. Y en tu día se te pone a la par. Y esa persona es capaz de darte una palabra que te cambia tu vida. Porque sabe, discierne los tiempos. En el ministerio de intercesión en esta iglesia nosotros nos abocamos, los intercesores que están acá, los que están en otras situaciones, para que Dios nos dé discernimiento. Podamos nosotros saber qué es lo que conviene hacer en este momento del tiempo para con la iglesia y de forma personal para nuestras vidas. Por eso es que nosotros también como iglesia nos levantamos los miércoles 5 de la mañana a orar. Sean bienvenidos, los que quieran unirse para buscar el rostro del Señor. ¿Sabe por qué? Porque es importante la dirección de Dios. Yo como hijo, sí hay algo que yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo, es que hay una marca en que sí es hijo y hija. Y es que el hijo o la hija, por más, perdón la expresión, pero por más cabezón o cabezona que sea, por más que le cueste, esa persona siempre va a querer agradar a Dios. En su corazón, en lo profundo de su corazón, anhela agradar a Dios. Son las ovejas, los cabritos, son rebeldes, no se dejan apacentar, se parecen, no son. Es una marca que las personas traen cuando el Espíritu Santo les hace llamar. Como dice el libro de Efesios en el capítulo versículo 13. Hay un sello. Eso significa que se está acabando la batería. O es Gustavo que ya me interrumpe el tiempo. Se fue. Tengo que hacerlo a capela. La pastora. ¿Sabes qué es algo interesante? Que los que son entendidos de los tiempos entienden que hay un tiempo determinado en nuestras vidas y que tenemos que estar apercibidos porque si pasan no lo vuelven. El profeta Isaías en el capítulo 55 dice: buscad al Señor, buscad a Jehová en tanto puedan ser hallados. ¿Sabes que eso es una medida de tiempo? No significa que será siempre. Cuando se estudia en la teología, esa rama que se encarga de estudiar la profecía, es la escatología, que también viene la palabra griega, escatón, futuro, logos, palabra, escatología. Usted se va a dar cuenta de que hay cosas tan interesantes en cómo Dios acomoda las cosas, ordena los tiempos, y no hay casualidades. Lo que sí pasa, que también es una realidad que tiene que ser confrontada, que belleza un pajarito. Es no algo. Muy bien, gracias. Aquí no escucho más como por allá. Gracias. El reloj de Dios
funciona de forma diferente como el hombre lo comprende el tiempo. No sé qué interesante cuando vemos la misma escritura y confrontamos la escritura con la escritura. Les hablé de que cuando Dios sacó a Abraham y le da su promesa, también le advierte que su parentela va a ser 400 años. Ahora, cuando usted ve eso en el Génesis, capítulo 15, y se va luego al Éxodo, y se da cuenta que Israel estuvo 430 años esclavo, usted dice, caramba, ¿será que Dios se equivocó de tiempo? Porque 30 años, bueno, 30 años son 30 años. Aleluya, sí, creo que se está bueno. No se preocupe. ¿Qué pasó? Hay una diferencia de 30 años, ¿cómo la explicamos? Bueno, la mayoría de teólogos lo que comprenden es que el conteo del tiempo en el reloj de Dios no será igual al cronos del hombre. El Señor empezó a contar el tiempo de la profecía a partir de la muerte de Josué, o a partir de algún determinado evento. Pero lo cierto del caso es que no es así. Por eso es que cuando una persona quiere jugar, de intentar descifrar las profecías, ese es un tema que se vuelve realmente peligroso. Ahora, al creyente, ¿qué le debe de preocupar? ¿En qué debe de enfocarse? ¿En qué debemos de estar nosotros apercibidos? En que en la medida en la que nosotros nos dedicamos al Señor, nos humillamos, adoramos y realmente nos rendimos como hijas e hijos, nuestro tiempo en esta tierra puede ser extendido. Y sí, es una promesa. Es la palabra: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados en la tierra que Jehová te da. Eso significa que Dios puede tener una fecha determinada que puede ser, bueno, yo ya pienso que yo 90 años una persona, pero esa persona puede vivir mucho más si es una persona que aplica principios de honra. ¿Vean qué interesante? Y lo opuesto también puede pasar. Puede pasar que una persona dice en Eclesiastés 7:17, dice: no hagas demasiado mal, ni seas un insensato, porque has de acortar la vida que Dios te ha dado. Vean qué interesante, que usted puede extender su vida bajo una vida de obediencia y sumisión al Señor, y la puede acortar si es una persona que decide vivir limpiamente. ¿Merecía o debía Saúl morir en el momento? Pienso que no. Pienso que era una persona que seguramente Dios tenía destinado a propósitos grandes, pero él decía ser un rebelde, y Dios no tiene otra más que decirle: bueno, es que se vive. No quedó más, ¿verdad? Era preferible quitar a un hombre que destruir a toda una nación. Así que, no hay más. Se corta, se tiene que cortar. Vemos lo importante que es reconocer que en nuestras vidas tiene que existir eso. Yo tengo un amigo muy querido que es creyente, era creyente, y este tipo, yo me acuerdo que nosotros orábamos y queríamos matarse con él. El bendito Dios que nos salvó, porque él iba manejando, y el tipo manejaba con una temeridad terrible. Y nosotros, el paseo maravilloso, pero le dijimos: como usted no volvemos a salir nunca más, porque ese hombre manejaba que rayaba el doble línea, se le quitaba la vida. Andaba con la rueda de carreras, que el carro es riquísimo, bueno, nosotros le advertimos: mira, usted maneja muy peligrosamente, tenga cuidado. Le entró por acá y le salió por allá. Años después, este mismo muchacho, manejando hacia su casa, decide rayar el doble línea y se estrella con un bus. Se mata con menos de 40 años. ¿Era su tiempo? No. ¿Pero qué pasó? La influencia. Se lo llevaron. Y nosotros, realmente fue como difícil ver a la mamá, a todos los amigos que lo hemos conocido y demás. Y uno decía, viéndole, uno decía: caramba, esto pasó solo por una influencia. Pero en el fondo nosotros también conocíamos de que desde hace mucho tiempo atrás él lo hacía y le gustaba. De esas personas que ven estas películas de carreras y cosas que la ven. Y lamentablemente terminó en un ataúd con menos de 40 años, a vísperas de casarse.
Y me dice, ¿era su tiempo? No, no era su tiempo, estaba en una edad viril, todavía tenía mucho que dar, pero son circunstancias. Ahora, para concluir, yo quisiera exponer todo esto delante de la congregación, porque creo que es muy importante que este 2024 nosotros nos pongamos ahora de pie, si gusta se pone de pie, y oremos al Señor. Por favor, tome de la mano a su ser querido, si lo tiene cerca, si no, agárrese de la mano del Señor. Yo oré para que Dios le dé pareja, no mentira, renuncie, no, Dios le bendiga, le ayude. Si no, agárrese ahí que está cerca. ¿Sabe? Si una oración en este primer domingo del año que nosotros podemos hacer, como una iglesia que quiere ser efectiva, es pedirle al Señor que nos ayude este año a caminar bajo la obediencia, bajo el poder de su Espíritu Santo. Podemos ser personas que caminan este 2024 como un año más, o ser personas que pueden experimentar la gloria del Dios viviente en este año, como una temporada de bendición. Así que yo quisiera que usted me acompañe a orar, porque yo quisiera lo segundo, ¿sabe? Yo quería con usted, y oro por usted junto con todas las intercesores de esta congregación. Queremos ver una iglesia llena de vida de Dios, queremos ver una iglesia llena de esperanza. Hay personas que van a pasar a ciclos de vida bellísimos, matrimonios que van a nacer, hijos y hijas que van a nacer, personas que se van a graduar, personas que van a conquistar cosas hermosas. Todo eso es maravilloso, pero ¿saben qué quisiera hablar? Que la gloria de Dios revele cuál es la voluntad que tiene para ti, que tú seas efectivo.